Sí. Ya sé, este, pero bueno, entonces, pues mientras avanzamos tú y yo, Nancy, y si Lilian está por ahí escuchando, pues ahí está la grabación o estará en algún lugar del internet. Eh, entonces, a ver, antes de empezar con estas figuras, tengo que, para dibujar, aquí va. Entonces, vamos repasando corrientes macroscópicas para saber qué estamos buscando, ¿no? Una corriente macroscópica la poníamos así, era la conductancia macroscópica por la variable de inactivación, si la tiene, la variable de inactivación si se requiere, pues la fuerza impulsora, ¿no? El potencial de membrana de la célula. eh, entonces, ¿qué era cada término? ¿Te acuerdas? Cada uno de estos, de los miembros de esta ecuación, ¿qué significaban? La conductancia, el de los, ¿cómo se llama? Los canales que, abiertos y el de inactivación, que es el DH. Esta es la conductancia máxima, o sea, cuando todos los canales abiertos, cuando todos los canales de esa población están abiertos, ¿qué conductancia sumarían, no? La suma de las conductancias de todos los canales. Entonces, esto acuérdense siempre que es la conductancia de cada uno de esos canales por el número de canales de esa población. Ya, perdón, profe. Perdón, Nancy. No estaba en el transporte, es que Ah, estaba en una llamada muy importante. Perdón. ah, Ok. No, no, tranquilo. Vamos a empezar y estamos repasando parte. Estamos nada más, le decía Nancy que quiero hacer, eh, complementar lo que vimos, porque ya saben las ecuaciones, ya saben la forma que van a tener las corrientes, ya saben cómo meterlas a Neuron. Lo que no he dicho todavía es de dónde salen y cómo salen esa información que ustedes meten a Neuron de los experimentos, eso por un lado, y por el otro, cómo pasar de tener ya los modelos de cada corriente para simular los potenciales de acción de la célula, como la actividad de la célula completa. No, ya donde participan al mismo tiempo todas las corrientes macroscópicas que tiene esa célula. Pero bueno, antes de eso, no sé, me gusta empezar repasando algunas cosillas, nada más para que no se vayan olvidando. Esta es la variable de activación, que va de 0 a 1 y representa la proporción de canales que están abiertos por la compuerta M, ¿no? O por la compuerta de inactivación. La H es la de inactivación, que es lo mismo, pero por la compuerta hipotética, esa conceptual que metemos, que cierra los canales o los abre por otro lado, independientemente de la M, entonces es una compuerta diferente. Y esto quedamos que le llamamos, bueno, yo le llamo fuerza impulsora porque depende de esta diferencia la magnitud también de la corriente, ¿no? Además de la conductancia y la proporción de canales abiertos por las dos compuertas, este término es muy importante porque si es cero, a pesar de que todo lo demás tenga un valor máximo, pues voy a tener corriente cero, ¿no? Entonces, esto es importante también para que haya corriente. Entonces, recuerden que Neuron lo que hace, a la hora de que nosotros seleccionamos que queremos usar MINF y tau, si recuerdan eso de Neuron, lo que estamos diciendo es que queremos resolver estas ecuaciones diferenciales, que si no me equivoco era m menos m infinito, siempre lo pongo al revés, pero creo que es así, ¿no? Tau m y por el otro lado de h, de h de t igual a h menos la h infinito sobre la tau h. Eh, entonces, a ver, ¿cómo? No, no es grueso esto. Recuerden que m infinito y h infinito, bueno, voy a hacer aquí las figuras rápido de m infinito, era la sigmoide que me dice la proporción de canales
que va de 0 a 1, pues es una proporción, entonces del 0 al 100%, pues de 0 a 1, en función, por ejemplo, del voltaje, ¿no? Entonces, aquí me dice más o menos a qué rango se empiezan a abrir los canales por la compuerta M, y H infinito es lo mismo, pero al revés, en la mayoría de los casos, pues. O sea, este eje vamos a suponer que es el de H infinito, el verde. Entonces, este nos dice, pues, a qué voltajes esa población de canales está abierta por la compuerta H y cerrado, dependiendo del rango de voltaje en el que estemos. Y lo mismo para la M. Si hay alguna duda, me detienen, por favor, ¿vale? Sí, podemos con mi tableta otra vez. Bueno, entonces, ok, y la tau M y tau H, voy a poner aquí equivalentemente tau H. Uy, perdón. Es más o menos lo mismo, pero nos dice cuánto tiempo tarda en darse esos cambios. O sea, mientras más alta la tau, esto está en milisegundos, recuerden, y esto no tiene unidades, la da en infinito. Mientras más grande la tau, pues quiere decir que cuando llego a la célula ese voltaje va a tardar más tiempo en llegar a la proporción que me dice la M infinito o la H infinito en su caso. Entonces espero que eso haya quedado más o menos claro, porque es lo que estamos metiendo como parámetros a Neuron. Bueno, recordarán que esa M infinito, también nosotros seleccionábamos una expresión, o H infinito también, podemos utilizar la misma, que era algo así como 1 sobre 1 más el exponencial del voltaje de membrana. Uy, no me ocupo, pero que me desespera encerrarme en, uy, en el espacio. Voy a poner por acá. La M infinito o la H infinito tenían la misma forma. 1 sobre, así, 1 más el exponencial de, aquí tenía una división, que era el voltaje M menos, no me acuerdo cómo le pone Neuron a esos parámetros, pero yo le pongo N sobre S. Entonces, nada más recordando qué significa cada cosa. Bm, pues es este potencial de membrana. Nosotros vamos a hacer experimentos a diferentes voltajes para poder hacer una gráfica en todo un rango de voltajes, ¿no? Recuerden que ese voltaje en estos experimentos son los pulsos de prueba. Entonces, dependiendo de desde dónde hasta dónde yo dé mis pulsos de voltaje, pues yo voy a tener como puntos aquí en este eje X, ¿no? Y la respuesta, pues voy a tener estas dos respuestas de los experimentos. Entonces, así va a ser el voltaje y esto me va a dar los voltajes que voy a graficar con estas dos figuras. Si recuerdan que a Neuron le damos N y S, ¿verdad? Bueno, para empezar, Neuron aquí le pone una A que nosotros definimos como un 1 siempre, ¿no? Porque eso nos dice que va a ir de 0 a 1. Eso significa, es como, si yo le pusiera aquí 0.9, las sigmoides llegarían a un máximo de 0.9 y así sucesivamente. La N, si recuerdan, o ese parámetro, que no recuerdo cómo le pone Neuron, me va a decir a qué voltaje las sigmoides llegan a 0.5 y la S me va a dar las pendientes de la sigmoide. Y bueno, hay un signo ahí que nosotros cambiábamos para voltear la sigmoide. Es como ponerle un signo aquí y eso me voltea la sigmoide. Entonces por eso podemos utilizar las mismas expresiones para M y para H infinito, simplemente cambiando un signo. Entonces, aquí podemos poner un signo para representar la forma de la H infinito o dejarlo positivo para representar la forma de la M infinito, etcétera. Y acá en la tau, pues ahí teníamos diferentes expresiones, pero ahí varía mucho
Nosotros hemos estado utilizando valores constantes, como si en todo el rango de voltaje se tardaran lo mismo en dar todos esos cambios en la apertura e inactivación de los canales, pero también Neuron da la misma posibilidad de seleccionar una expresión y pues de darle la forma que nosotros veamos en nuestro experimento. Bueno, entonces una vez dado este repaso, ¿de dónde diablos salen pues la N, la S, las tau y las Gs también, ¿no? Porque aquí pues yo les he dicho que es la multiplicación del número de canales por la conductancia de cada canal, pero si no sabemos ni el número de canales ni la conductancia de cada canal, pues estamos fritos, ¿no? O estaríamos fritos porque no tendríamos la información suficiente para implementar nuestro modelo. Entonces, vamos a regresar a experimentos. Esto pues es un experimento de corrientes macroscópicas. Aquí dice pulsos de voltaje en la configuración de Whole Cell. Entonces es corriente macroscópica. Whole Cell, recuerden que es la célula así, se le hace un boquete con, con la pipeta y esto se comunica la célula con la pipeta. Y pues como yo tengo muchos canalitos aquí, a la hora de que yo hago esa configuración, estoy viendo la actividad de toda esa población de canales que está en esta membrana. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, el rango de los pulsos de voltaje fue de -40 a -80. Entonces, este cuate pues obtuvo una gráfica precisamente en ese rango, de -40 a 80 milivolts. Y al analizar la respuesta en corriente, que es esto, esta es la corriente macroscópica, si no me equivoco, ¿de qué es? No creo si es de calcio o de potasio. No, esto no es debe ser de potasio, pues es positivo, ¿no? Entonces, eh, es de potasio seguramente. Y por la duración de los pulsos, que aquí creo que son 500 milisegundos, pues uno se da cuenta más o menos qué tipo de corriente puede ser, ¿no? Por la dinámica, ¿no? El signo de la corriente y la dinámica. Entonces, seguro que esta corriente es de potasio. Eh, ok, entonces, ¿qué información podemos sacar de estas cosas? Así como en las corrientes microscópicas se sacaba una curva corriente-voltaje, donde me mostraba cómo cambiaba la amplitud de los brinquitos de corriente, de esos pulsitos que reflejan las aperturas de un solo canal, en función del voltaje. Aquí yo puedo hacer lo mismo, pero con la corriente al pico, y eso creo que ya lo había mencionado en algún punto. O sea, yo veo cuál es la máxima corriente de cada corriente como respuesta a sus pulsos de voltaje y grafico ese valor de la corriente en contra del correspondiente voltaje de prueba que yo le di a la célula. Entonces, aquí pues también nos sirve para varias cosas. Primero para ver dónde empieza a haber corriente, es decir, dónde empieza a haber canales abiertos que permiten que haya corriente. Nos se fijan aquí en -40 y -30, pues prácticamente está en cero. Entonces aquí podríamos decir que esa población de canales todavía no abre o no conduce, o como le quieran decir, no conduce en -40 y -20, digo -30, y a partir de -20 yo empiezo a ver un incremento en la corriente al pico de esa población de canales, ¿no? O sea, de esa corriente macroscópica. Y si se fijan, pues hay unas barritas de error aquí, y eso es porque pues, uno no registra una sola célula, sino que uno hace el experimento en diferentes células, a lo mejor de diferente tamaño, pues, como siempre, mientras más mejor, para tener pues una dispersión de los datos o una representación más realista de la variabilidad que pueden mostrar estas células. Pero bueno, siempre se reporta el promedio con su error en las curvas IB. Y bueno, y como es curva corriente voltaje, pues esto está en unidades de nanoamperes o amperes por un lado, en contra del voltaje, ¿no?
corriente voltaje, pues nanoamperes contra volt. Entonces, de aquí, ¿cómo empiezo yo a procesar para sacar información que me sirva en los modelos? Creo que esas son la siguiente diapositiva. Fíjense que aquí yo tengo la misma curva corriente voltaje que salió, ya de hacer muchos experimentos, de promediar y de graficar. Un paso, pues, relativamente sencillo. Si ustedes saben que la corriente macroscópica es igual a la conductancia pues sí, macroscópica y aquí en este término ya va incluido, o sea, aquí yo no veo la M y la H explícitamente, sino que va incluido aquí, ¿no? O sea, como si esta G ya fuera G por M por H, porque aquí pues la respuesta que yo estoy viendo ya es resultado de la conductancia máxima que yo tengo por los canales que abrí e inactivé, ¿no? Entonces, por eso resumo esa expresión o esa ecuación como esto. Entonces, si se fijan, yo tengo ya la corriente. Está ahí, yo la tengo aquí porque este valor del eje Y para cada voltaje es mi corriente al pico. Yo también tengo el voltaje, porque es este. Y aquí pues solo me faltaría eh, el potencial de equilibrio, ¿no? Pero el potencial de equilibrio, si recuerdan, cuando uno pone las soluciones en el experimento, pues uno sabe qué concentración tengo eh, en el medio extracelular y en la pipeta. Ah, bueno, pues ahí me falta hacer un pequeño paréntesis. Eh, Cuando hacemos este whole cell, imagínense que tengo aquí, bueno, permítame un momento, tengo mi cajita con cierta solución, que aquí pues yo tengo cierta concentración de potasio, de sodio, de calcio, etcétera, ¿no? Que yo preparé, o sea, yo preparé, yo sé cuánto hay ahí. Tengo a mi célula por acá, ahí sumergida. Tengo mi electrodo aquí, que estoy controlando por otro lado, pero esto resulta que viene lleno de otra solución que también yo preparé. Esta solución al romper la membrana, pues va a llenar el interior celular. Pero bueno, yo también sé cuánto sodio tengo aquí, cuánto potasio tengo aquí, cuánto calcio tengo aquí, etcétera. Entonces, si recuerdan, pues la manera más simple es la ecuación de Nernst, que no me acuerdo cómo es, pero no me acuerdo si es ZF sobre RT por logaritmo de la concentración del ion X, creo que afuera sobre adentro, ¿no? Digo, algo así. O sea, chequenla en las diapositivas, en las clases primeras. Es Es, al revés. Es ah, RT sobre ZF. ya ves, sí, es que me gusta ser bien contrario. RT sobre ZF, y aquí sí es O sobre I, o Sí, también lo ahí volteé. sí. Bueno, el punto es que ustedes saben a qué temperatura está su experimento, pues tienen este parámetro ya. R es un parámetro pues, que todos conocemos. La F también, constante de Faraday, constante de los gases. Z es la valencia de cada ion. Entonces, yo tengo aquí, pues para el potasio sería Z igual a 1, para el sodio sería Z igual a 1, para el calcio sería Z igual a 2, para el cloro que es menos 1, pues sería Z igual a menos 1, en fin, pues no. Y las concentraciones yo las sé porque yo preparé las soluciones. Entonces yo podría estimar, eh, si no tengo más información, eh, ese parámetro Bx que me falta en esta expresión, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner que esto lo sacamos a lo mejor de Nernst, aunque también se puede sacar de otras formas que a lo mejor ahorita los platico. Nernst, y esto viene de las soluciones que preparamos, ¿no? De las soluciones en las que hicimos el experimento.
Entonces, si se fijan, la única incógnita que nos queda, ¿cuál es? Pues la G. Y si yo despejo esa G, va a ser la corriente sobre esta diferencia de voltaje. Entonces, si yo meto todo, yo sé cuánto vale la corriente en este punto, en este punto, en este punto, el voltaje también, y el potencial de equilibrio, pues ya lo calculé, ¿no? Ya lo estimé, pues no es que sea un valor exacto, pero bueno, por lo menos tengo una estimación. Entonces, si yo hago eso para cada punto de corriente que tengo y su correspondiente voltaje, pues yo puedo obtener una curva que se llama conductancia-voltaje. Entonces, este punto que yo tengo en -40, pues es el resultado de usar esa expresión cuando yo pongo, bueno, pues voy a hacer el ejercicio, pues la G es igual, no sé, para el caso de -40, ¿no? Va a ser 0 sobre -40 y supongamos que el potencial de equilibrio salió -90, ¿no? Entonces, más 90. Igual esto es 0, pues, ¿no? Entonces, por eso tengo ese punto por ahí. Si yo me voy a un voltaje mayor, no sé cuál les gusta, a lo mejor el de 20, ¿no? Este punto de aquí. Hago otra vez lo mismo. Bueno, entonces este cálculo me dio este punto. Si yo hago lo mismo, ahí más o menos supongo que 0.8 y luego tengo acá 20 más 90, no sé cuánto de ahí, pues, ¿no? Pero el punto es que este cálculo, pues, me va a dar este punto de acá, y así sucesivamente. Aquí yo puedo hacer lo mismo, ahí me da, pues, no sé, a lo mejor 1.5 sobre 80 más 90, y, y este cálculo, si está bien mi despeje o no, ¿sí, verdad? Creo que sí. Sí, Mi cálculo, no sé, pues, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que tomando los puntos experimentales de la corriente que yo medí directamente y utilizando la información que tengo de las soluciones pues, de los voltajes que yo programé en mi instrumentación, yo puedo pasar de curva corriente-voltaje a curva conductancia-voltaje. Si recuerdan, la Gx pues, es la conductancia máxima, y pues una estimación de ese parámetro pues es el valor máximo que me salga de la curva conductancia-voltaje. Aquí pues sale una sigmoide y es obvio que pues yo tendría que escoger el del voltaje a 80, ¿no? Pero hay veces que no sale así, hay veces que sale, no sé, pueden obtener una curva así o algo así medio raro. Entonces tendrían que obtener este punto. Entonces uno en el artículo va a ver la conductancia máxima, se obtuvo para el voltaje de 0 milivolts y tuvo, no sé, 8 nanosiemens, ¿no? O en el ejemplo original, pues sería la conductancia máxima la obtuvimos para el voltaje de 80 milivolts y tuvo un valor de 9 nanosiemens, ¿no? Entonces, ahí ya tienen dos parámetros de su modelo, que es el voltaje potencial de equilibrio, que es esta de X, y la conductancia máxima que ya podrían meter a Neuron porque ya lo tuvieron de datos experimentales del análisis, ¿no? Ya no nos lo estamos inventando como le habíamos hecho en las prácticas que hemos hecho, que siempre le poníamos uno nada más para poner un valor. Aquí sí tendríamos que poner, por ejemplo, pues, no sé, cerca de 9 nanosiemens esto, no sé, a lo mejor es 8.8 nanosiemens o algo así, ¿no? Esa sería mi conductancia máxima de esta población de canales de potasio. ¿Hay alguna duda hasta ahorita o va todo bien? todo bien, profe. Ok, bueno, Sí, bien, eh, profe. bueno, entonces, eh, ¿cuál sería el siguiente paso? Si se fijan, ya tenemos la G, que era una parte del modelo, ya tenemos la BX, pero nos falta obtener o caracterizar la M infinito, la H infinito para poder determinar los parámetros de esas ecuaciones, de esas sigmoides.
Entonces, ese es el paso que sigue, o esos serían los pasos que siguen. De la curva conductancia-voltaje que acabamos de calcular ahorita y que yo obtuve la conductancia máxima de ella, se puede obtener la sigmoide que representa a la m infinito o a la proporción de canales abiertos en estado estacionario, cuando yo dejo a la célula en un voltaje, en cierto voltaje por mucho tiempo para que se alcancen a abrir todos los canales que lo tienen que abrir, dependiendo de cuánto tarda eso. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Pues muy fácil, ¿no? Aquí yo ya tengo los puntos de conductancia y ya está la conductancia máxima. Entonces, si yo ahora hago cada valor de la conductancia sobre la conductancia máxima, o sea, cada valor de la conductancia para los diferentes voltajes sobre la conductancia máxima, que solo es una, pues yo voy a obtener algo como normalizado. Estoy básicamente normalizando la curva conductancia-voltaje. Si se fijan, pues para el de menos 40, como mi conductancia es 0, pues yo aquí tendría 0 sobre, no sé, 8.8, ¿no? Que es el valor que le puse yo a la conductancia máxima en la diapositiva pasada. Aquí a lo mejor ya no es 0, sino, no sé, 0.05 entre 8.8. Y así me voy. Acá, eh, bueno, este cálculo me daría los puntos en la curva de m infinito, no en la curva de conductancia. Entonces no va a pasar por acá, para no confundirlo. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 entre 8.8 y me daría este punto. Aquí sería 4 entre 8.8 y me daría este punto. Si se fijan, aquí es cerca del 0.5, porque tengo 4 entre 8, entre algo cerca de 8, entonces me va a dar más o menos 0.5. Y ahí sucesivamente, cuando yo llego al último punto, pues tengo 8.8 entre 8.8, o sea, la conductancia máxima entre ella misma, y por eso esto lo voy a topar en 1, ¿no? Este valor, pues más o menos es aproximadamente, bueno, no es exactamente 1 en este caso, en este ejemplo. Y si se fijan, pues ya tiene la forma de la sigmoide que utilizamos en Neuron y que nos grafica cuando metemos los parámetros. Eh, de ahí, ¿qué sigue para obtener la n y la s? Pues decirle a un programa de ajuste, los programas de análisis de experimentos electrofisiológicos ya tienen eso integrado, pero pues en algunas prácticas cuando dábamos laboratorio o cuando yo daba laboratorio presencial allá en el TEC, las computadoras tenían los programas y hacían esto los estudiantes. Yo les daba, por ejemplo, a lo mejor la curva corriente voltaje, a lo mejor de plano los trazos de corriente macroscópica y les pedía hacer todo esto en la práctica. Entonces, pero lo que uno hace es, le dice como voy a borrar porque esto me va a estorbar. Le dice uno al programa, oye, pues quiero que me busques esta función. ¿Si están familiarizados con el ajuste de funciones o no? ¿Sí lo han hecho alguna vez en alguna materia o nunca? Nunca les ha tocado. Sí, como regresión lineal. Ándale, ahí estás. En una regresión lineal lo que ajustas pues es la famosa ecuación esta, ¿no? Creo, mx más b o algo así. Y lo que te Ajá. regresa el, el ajuste son los mejores valores para m y para b para que tu línea pues se acerque lo más posible a tus puntos, ¿no? Que si tú escogiste esa ecuación, pues tendrías que haber visto un comportamiento lineal, ¿no? Pero el chiste es que tú metes tus puntos X y Y experimentales. A lo mejor tienes una tabla de X y Y que al graficar te dio una línea. Entonces, tú dices, pues esto yo lo puedo ajustar con esta ecuación. Tú le das al programa X y Y
y lo que te regresa el programa es la pendiente y el intercepto, ¿no? El intercepto es donde cruza esa línea el eje Y y la pendiente pues es la inclinación, ¿no? Entonces aquí es algo parecido, nada más que lo que le vamos a dar es esta expresión, Bm menos n sobre s, ¿no? La que les mostré hace rato, esto es exponencial. Eh, entonces, yo tengo m infinito porque son estos valores de la conductancia normalizada que acabo de estimar, y tengo Bm. Las únicas dos incógnitas que me quedan pues son n y s. Entonces el programa les debería dar algo así, o sea, no les va a dar un ajuste perfecto, pero van a ver algo así, ¿no? Una curva ya más bonita, más suavecita, que dice, pues esta es la mejor curva que yo encontré y los parámetros que me dan esa curva, pues son, no sé, en este caso, como sabemos qué significan, pues dónde llega el n infinito al 0.5, pues por, no sé, por aquí, ¿no? Entonces a lo mejor es n igual a 8 milivolts, ¿no? Porque en el 8 milivolts, esa curva que el programa me ajustó tiene un valor de 0.5. Y pues bueno, ahí evalúa diferentes pendientes. No sé en realidad qué valor es aquí, pero me va a dar también otro valor en voltaje, ¿no? No sé, lo voy a poner 3 milivolts, qué sé yo, la verdad que aquí estoy inventando. Pero esto me lo regresa el programa en automático. Entonces, una vez hecho eso, pues yo tendría ya qué valores ponerle a Neuron, aunque en realidad Neuron lo que nos pide sí es la n por un lado, pero Neuron recibe el inverso de la s, porque la expresión la escribe diferente. Entonces, creo que Neuron, si no me equivoco, le pone una k, ¿no? Pero esa k de Neuron es igual a el inverso de la s que se obtiene de esta manera. Entonces, si se fijan, todo esto partió de una curva corriente-voltaje, de graficar los picos máximos de la corriente macroscópica, o sea, del experimento, ¿no? Y así me fui sacando primero la conductancia. Bueno, vamos a repasarlo con calmita, ¿no? A veces yo soy muy acelerado y dicen que soy medio ansioso en la vida, entonces creo que a veces me veo reflejado en cómo me suelto hablando. Pero bueno, ustedes me dicen si voy muy rápido o si algo no va quedando claro. O sea, nosotros sabíamos que necesitamos la conductancia, el potencial de equilibrio, los parámetros n y s para el m infinito, nos falta la tau, eso ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, hasta el m infinito llegamos primero sacando la curva corriente-voltaje y bueno, estimando el valor del potencial de equilibrio con la ecuación de Nernst. Después esa curva corriente-voltaje la convertimos en una curva de conductancia, utilizando pues lo que sabemos, ¿no? Que la corriente es igual a la conductancia por la fuerza impulsora. Entonces despejamos la conductancia y sacamos para cada punto de corriente voltaje un punto de conductancia voltaje. Aquí recuerden que Bm pues es los valores de pulsos de prueba que yo di. Bx siempre es constante porque estamos hablando del mismo eh, de los mismos ambientes intra y extracelulares, de las mismas soluciones. Yo no las he cambiado para que experimentos, se supone que se mantienen constantes. Entonces Bx es también constante y eso me permitió sacar, como ya les dije, un punto de conductancia para cada voltaje. Después normalicé, en pocas palabras, la curva de conductancia voltaje para obtener la sigmoide del m infinito, e hice el ajuste en un programa de ajuste o en el mismo programa de análisis para que me diera los parámetros n y s. Entonces, ¿alguna duda hasta ahora en lo que llevamos? ¿O va todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok, bueno. Entonces, hasta aquí pues terminaríamos el análisis para la m infinito, para la conductancia, pero si se fijan, nos falta estas taus. Estas taus no las tenemos todavía.
Eh, entonces, bueno, vamos a empezar con la misma corriente, ¿no? La misma corriente. Aquí, pues, aquí es donde entra ya un poco el modelado, y el modelado, como les he comentado repetidas ocasiones, pues es decidir qué simplificaciones y qué suposiciones yo voy a aceptar. Entonces, si yo veo esta curva o estas respuestas de corriente macroscópica, yo puedo decidir utilizar una de las aproximaciones que les mostré. O sea, porque si yo decido modelar esto como G, perdón, como una corriente instantánea con inactivación, es decir, G por M infinito por H por B menos BX, entonces yo ya tengo la M infinito del análisis que ya hice, entonces no necesito la tau porque en mi modelo todas estas activaciones van a ser, pum, así rápidas, instantáneas. En cuanto yo cambie el voltaje, esto va a ser una recta, pues prácticamente. Entonces, ahí yo no necesitaría la tau. Entonces, por la parte de la M habría concluido ya mi análisis. Si yo decido que esa suposición de que mi corriente activa instantáneamente no sería tan válida, a lo mejor muy forzada, lo que corresponde es, entonces esta expresión pues no sería infinito, pues sería m por h y tendríamos que resolver las ecuaciones diferenciales, y entonces pues, y por lo tanto sí necesitaríamos la tau. Entonces aquí la siguiente suposición que yo podría hacer es, se activan más o menos en el mismo tiempo todas las corrientes que yo veo ahí. ¿Qué dicen ustedes? Podría suponer, por ejemplo, que para todos los voltajes esto tarda, que la tau m es siempre constante alrededor de, no sé, 2 milisegundos, o ven que algunos trazos tardan más en llegar al pico. ¿Qué opinan ustedes? No pensaría que la tau fuera constante, profe. Pues no, o sea, yo veo que estas cosas de acá arriba como que activan muy rápido, pero conforme voy bajando, esto va tardando un poquito más, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta. O sea, mientras que acá, entonces, si suponemos que estos trazos de menor amplitud son, por ejemplo, menos 40 y así nos vamos para arriba, menos 30, menos 20, menos 10, así. Entonces, aquí yo supondría que la tau m, ¿qué forma tendría? O sea, para estos valores tarda mucho y para los valores más altos de voltaje tarda poco, entonces yo supongo que la tau tiene una forma así, ¿no? No sé si me explico. Sí, Eh, entonces digo, no, pues yo no puedo suponer que esto es constante. Entonces tendría que buscar una, una expresión, no sé cuál sería, a lo mejor alguna exponencial o algo así, que al ajustarla yo bueno, que el programa me regrese los mejores valores de los parámetros que se ajusten a esa forma y yo los pueda meter a Neuron, o pueda seleccionar la expresión en Neuron para después meter los parámetros. Entonces, bueno, aquí, eh, bueno, aunque ustedes no lo crean, muchos aquí sí aceptan la simplificación de que es instantánea. Entonces, a veces hacen la prueba, ¿no? Ya evalúan si con una tau pequeña o con la M infinito directamente hay cambios en sus modelos y dicen, pues la verdad es que son cambios menores, entonces para simplificar las cosas yo decido que esto es instantáneo, ¿no? Y ya ahí uno pues juzgará desde su perspectiva si es válido eso o no, pero bueno, aquí como bien comentan ustedes, pues sí se ve un comportamiento diferente de que a menores voltajes o voltajes más negativos tarda más la activación y a voltajes más positivos tarda menos, entonces podríamos suponer que, que tiene una forma así, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabemos qué valores? Si yo tengo valores de menos 80 a
me queda, no, de menos 40, perdón, de menos 40 a 80 por acá de voltaje. ¿Cómo sé cuánto valen esas taus? ¿De dónde saco yo esa información? Lo que se hace normalmente es ajustar una función exponencial a estos segmentos desde el inicio del pulso, o sea, desde que yo veo la respuesta en corriente hasta que llega al pico, ajustes exponenciales a cada trazo, a cada segmento pues de cada respuesta, y ese ajuste de ese pedacito me va a dar, por ejemplo, esta es la tau m a menos 40 milivolts, ¿no? Entonces sería pues este punto de aquí. Y el resultado de ese ajuste del siguiente trazo pues sería el siguiente punto y así me voy para arriba. Entonces, les digo, yo tengo que hacer un ajuste por cada corriente que yo tenga para el segmento de activación solamente. El segmento de activación, pues aquí es un pedacito muy pequeño porque rápidamente activa, o sea, sería básicamente de donde empieza el pulso a donde yo veo los picos. Esos serían los segmentos de activación que yo tendría que ajustar. Y, pues no sé, imagínense que es que yo, que yo ajusto, es que no recuerdo bien la expresión, pero algo así, ¿no? A por E a la, creo que es algo así, a la T sobre tau, ¿no? O algo así, exponencial así. Esta función, pues me regresa una A y una tau, y, bueno, aquí sería la corriente es igual a esta expresión. Yo le digo al programa, ajustame esta expresión a estos segmentos de la activación, me tiene que dar las taus, y esas taus para cada respuesta a los pulsos de voltaje, pues me da un punto en la gráfica de la tau m. Es muy parecido, nada más lo que estoy ajustando es otra cosa a otra parte de mi trazo experimental. Sí, sí más o menos les quedó claro esta parte, de dónde saqué las tau m, o no, Sí, más o menos. sí, sí, profe. Ok. Eh, bueno, y la inactivación, pues sería algo parecido, nada más que ahora el ajuste sería el segmento siguiente. Yo busco la gráfica tau h para los diferentes voltajes y ajustaría una exponencial a toda esta parte. Cada una de estas exponenciales me da una tau h para el voltaje correspondiente y aquí pues yo obtendría la otra curva que me falta. Aquí, ¿cómo ven? Eh, ¿A qué voltaje se inactiva más rápido o a qué voltaje se inactiva más lento como para tratar de definir la forma de esa curva de tau h en el rango de voltaje? Activa más rápido, digo, inactiva más rápido a voltajes negativos, que serían los trazos de corriente estos con menor amplitud, o activa más rápido, digo, o inactiva más rápido a los voltajes más positivos. ¿Qué opinan? Más rápido en voltajes positivos. Pues sí, ¿verdad? Es que aquí está como medio raro porque en esta parte activa, digo, inactiva muy rápido y luego ya se alenta un poco esa cosa, ¿no? Ujú. Pero pues supongamos que sí, ¿no? Entonces, si inactiva más rápido a voltajes más positivos, pues esta curva tendría la forma inversa, ¿no? Que la de tau m, porque a voltajes más negativos, aquí menos 40, por ejemplo. No estoy al revés, ¿verdad? Eh, Dijimos que a voltajes más negativos se tarda más. Sí. Entonces al revés. Eh, entonces, pues sería otra vez así. A voltajes más negativos, la tau sería más grande, entonces tardaría más en inactivarse, o tardaría menos. No, tardaría menos. Y a voltajes más positivos, por ejemplo 80, pues esto ya tendría una tau menor y por lo tanto se inactivaría más rápido. Y tendría que hacer lo mismo. Decirle al programa de análisis que me ajuste otra vez. eh, que me ajuste otra vez eh,
esta expresión a los segmentos correspondientes para obtener la tau de ahí, las taus de los diferentes voltajes, y después otro ajuste más para obtener los parámetros que yo le meto a Neuron. Neuron lo que me pregunta son, pues básicamente los parámetros que le dan forma a las curvas de tau m y de tau h. Eso es lo que le metemos cuando no seleccionamos que esos parámetros son constantes, como lo habíamos estado haciendo hasta ahora. Entonces son dos pasos o más, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver otro ejemplito por acá. Estas corrientes pues son un poco más sencillas porque la activación es mucho más lenta. Eh, entonces, por ejemplo, aquí pues no se ve inactivación, entonces, ¿qué expresión de corriente macroscópica pondrían? Que se fijan, crece, llega a un máximo y ahí se queda. No veo que caiga, por lo menos en las de arriba. Eh, ¿Qué expresión pondrían? La conductancia máxima, ¿Mm? la compuerta de apertura y la fuerza de activación, ¿o cómo era? Impulsora, ¿no? La impulsora, ajá. Sí, aquí pues no es que la H no esté, acuérdense que la H es igual a 1, entonces siempre está abierta por el lado de la H. Entonces, aquí no necesitaríamos ni tau H ni H infinito, ¿no? Eh, Esto no lo necesitamos porque sabemos que H siempre es igual a 1 y por eso no se ve en esa expresión. Entonces ya decimos, ok, tenemos que hacer menos análisis. Aquí lo que hacen estos cuates es graficar otra vez, esto es la curva corriente-voltaje, graficar el pico de corriente, aquí el pico no es al principio, sino al final. Entonces aquí yo busco las corrientes máximas y las grafico contra el voltaje correspondiente, ¿no? Y obtengo esto. Aquí, si yo siguiera el procedimiento que les acabo de decir, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso para llegar a los parámetros de M infinito? ¿Qué? La gráfica de las conductancias, ¿no? Ajá, la gráfica conductancia-voltaje, y de aquí yo obtengo la conductancia máxima, ¿no? Que Sí. sería algo muy parecido a lo que vimos en el ejemplo que hice a mano. Yo creo que de este punto saldría la conductancia máxima. Después, ¿qué seguiría? Después es el de la gráfica de M infinito, que es la división entre la conductancia, entre la conductancia máxima. Exacto. Normalizar pues la curva de conductancias para hacerla de 0 a 1, ¿no? Después ajustamos en el programa y nos da la N y la S. Bueno, pero antes tuvimos que haber estimado el BQ, ¿no? De las concentraciones, o sea, lo de NEO. Ujú. Para poder pasar a conductancias necesitamos ese parámetro, entonces sería como el primer paso. Y ya, ahí ya tengo bastante información. El siguiente paso sería, como si tengo la M, ya tengo la M infinito, me falta la tau M, ¿no? Ujú. Entonces aquí tendría que hacer el ajuste de las funciones para cada voltaje. Cada una me da un punto de tau de la figura bueno, de aquí seguiría la figura de tau M contra voltaje. Entonces yo tendría a lo mejor una curva así. Yo ajustaría esto eh, para que el programa me dé los parámetros para neuro, ¿no? Parámetros para neuro. Y ya, pues ahí, en este caso, que yo no tengo una activación, pues sí tendría ya mi modelo completo. O sea, ya tengo las expresiones, ya tengo los parámetros y todo partiendo de datos experimentales o de ver cómo van comportándose las curvas, las transformaciones que yo hago, etcétera. Em, bueno, aquí hay diferentes comportamientos, pero la idea es la misma. Esta gráfica la pongo porque pues hay
aquí en el caso de la figura E, sería debatible si meter inactivación o no, ¿no? Como que aquí sí se ve que llega un pico y luego cae un poco, ¿no? Aunque sea una inactivación menor, pero bueno, parece que sí hay algo de inactivación y otra vez, así como yo puedo decidir este, meter la M infinito como activación instantánea en mi expresión de la corriente, aquí podría, o sea, es debatible si yo acepto un modelo con H o con H igual a 1 como lo acabamos de hacer. Entonces ahí depende mucho pues, del que está modelando y de los objetivos del trabajo. ¿Ustedes qué harían? ¿Le podrían inactivación o no? ¿En la E? Sí, o sea, aquí sí ven como que la corriente inactiva lo suficiente como para hacer el trabajo de hacer los ajustes a los segmentos de inactivación, etcétera, o no. ¿Qué opinan? No Pues sé. igual y no, porque nada más es en la última, ¿no? No Pues sí, sé. tal vez yo no lo haría. Me quedaría como si esa corriente no inactivara. Aparte, se inactiva muy poquito. Entonces, la mayoría de las veces, pues, más o menos se acepta eso. Aunque sí se ve, si lo digan aquí es un poco más claro, que tarda más en llegar al máximo para los trazos de abajo. O sea, aquí tardó, pues, no sé, fíjese, como, no sé, 70 milisegundos en llegar acá. A lo mejor aquí tardó 60, a lo mejor aquí tardó 40, aquí 30. Entonces aquí la tau claramente no puede ser constante tampoco, ¿no? No, Conforme, conforme uno va viendo los trazos de más arriba, va viendo que eso se hace más chiquito, entonces tendríamos otra vez algo así, ¿no? O sea, la tau bajaría su valor conforme yo me acerco a voltajes más positivos. Entonces, si se fijan, con la pura simple observación y cálculos muy sencillos de los registros experimentales, se pueden ir obteniendo los parámetros para modelar. Recuerden que no debe de perder uno de vista que si uno quiere modelar la actividad eléctrica de la célula completa, y mi célula completa yo sé que tiene canales de potasio, ¿no? Canales de calcio, canales de sodio, eh, yo tengo que hacer esto para cada una de esas poblaciones. Esta parte, pues imaginen que solo sería la parte del potasio. Eso me permitiría modelar eh, esa población, o sea, la corriente macroscópica IK, pero yo no podría obtener potenciales de acción en mi modelo si no tengo las otras dos. Cada una tiene un papel importante en la formación de los potenciales de acción, perdón. Y por lo tanto, pues yo tengo que hacer un análisis parecido tanto para las corrientes de calcio como para las corrientes de sodio. Eh, Al final lo que busco es yo tener pues mis expresiones IK y CA y NA, porque ahorita van a ver cómo una vez que obtenemos todo esto, pasamos agregando una ecuación pues a nuestro modelo, ya podemos simular los potenciales de acción. Entonces, bueno, lo que vimos hasta ahorita. Ya tenemos cómo sacar la conductancia, cómo sacar M infinito, tau M, cómo sacar Bx, eh, tau H también, haciendo los ajustes a los segmentos de inactivación, pero no hemos visto cómo calcular H infinito, los parámetros de la sigmoide al revés. Ahí fíjense que eso es más complicado porque se necesita hacer otro protocolo diferente de experimentación para poder obtener esa H infinito, perdón. O sea, mientras la M infinito la sacamos de este protocolo que estoy aquí subrayando con la flechita, este protocolo
pues si se fijan son pulsos de voltaje normal de cierta duración, de cierto potencial de mantenimiento a diferentes voltajes de prueba. Y ya, es el protocolo pues, que hemos estado viendo hasta ahorita. Pero acá, para ver la inactivación, necesitamos hacer otro experimento diferente con otro protocolo de estimulación diferente. Y este protocolo se llama el protocolo de dos pulsos, como aquí dice en esta diapositiva, y nos permite sacar H infinito. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el protocolo que utilizamos o que, bueno, que sí, que se usó para poder obtener M infinito y los parámetros asociados, con este protocolo de dos pulsos que vamos a utilizar para sacar H infinito, sumarlo? Bueno, aquí está un esquema de cómo es este protocolo. Fíjense cómo ahora, en vez de partir de un mismo voltaje y dar pulsos de prueba a diferente voltaje, ahora se parte de diferentes voltajes y se da un pulso al mismo voltaje. Aquí está, en este ejemplo están dando eh, un prepulso, bueno, esto lo voy a llamar prepulso, prepulso, a esta parte de aquí, ¿no? A esta parte es un prepulso de menos 90 a menos 50, si no me equivoco. Y el pulso ya de prueba pues sería a 0 milivolts, siempre. Entonces, uy, perdón, mi carnal, no escuché. Entonces, ¿por ¿por qué este protocolo? Porque fíjense que a mí lo que me interesa ver, o sea, supone que aquí yo dejo pues un tiempo suficiente en el prepulso a cierto voltaje, ¿no? Menos 50 milivolts, por ejemplo. Entonces, si yo lo dejo suficiente tiempo, se van a activar cierta proporción de canales, se van a inactivar cierta proporción de canales, y cuando doy el pulso a cero, la corriente que yo vea eh, va a estar, o sea, las variaciones que yo vea en el pulso de prueba van a estar reflejando la inactivación que yo logré con el prepulso para los diferentes voltajes. O sea, lo que busco con los prepulsos a diferentes voltajes es inactivar, o sea, inactivar la proporción de canales a los diferentes voltajes y que se vea reflejado en la respuesta. O sea, la respuesta va a estar dada por solo aquellos canales que no están inactivados. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo las respuestas a las diferentes corrientes. Aquí todas son respuestas al pulso de 0 milivolts. Si ustedes ven un cambio en la amplitud de las corrientes es porque aquí pues había muy pocos canales inactivados. Entonces aquí la H era igual a 0, por decirlo, ¿no? Cuando yo di el prepulso a menos 80, a lo mejor yo tuve un H igual a 0.9, aquí a lo mejor 0.7, aquí a lo mejor 0.2, etcétera. Entonces, lo que estoy viendo, los cambios en las corrientes ya no son por el voltaje. Si se fijan, el voltaje es el mismo. Lo que estoy haciendo es inactivando los canales con el propulso y entonces esas diferencias me reflejan la inactivación y me permiten obtener después estas gráficas, esta sigmoide al revés, ah, esto sigmoide al revés, que es mm, permítanme borrar. Mm, bueno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se grafica? Yo tengo una corriente máxima bueno, aquí ellos ponen que fue I para menos 100 milivolts. Entonces lo que hacen es eh, lo mismo, pues, o sea, graficar cada punto de la corriente máxima. O sea, imagínense, este puntito máximo para el de menos 50 dividido entre el máximo que yo obtuve a menos 90 o a menos 100 milivolts. Estoy otra vez normalizando
las corrientes al pico. Aquí podríamos tal vez dividirlo en pasos, graficar, por ejemplo, primero la curva corriente-voltaje, obtener algo, no sé, algo así, eh, y esta gráfica sigmoide al revés la obtendrían normalizando, normalizando la curva corriente-voltaje, pues. Si fijan aquí dice I sobre I menos 100, aquí pues lo que hizo es dividir cada punto de corriente entre la corriente máxima que, por lo que veo, lo tuvieron al pulso de menos 100, al prepulso, perdón, de menos 100 milivolts. Entonces, esto les va a dar algo así. Al ver esos puntos, pues ustedes dicen, ah, mira, claramente eso yo lo puedo ajustar otra vez con la expresión que yo ya conozco, que tiene esta forma, 1 más exponencial del voltaje menos n sobre s, ¿no? Si ustedes le dicen a cualquier programa que les ajuste esta expresión a estos puntos experimentales, les va a dar otra vez pues la NH y la SH, pero ahora seguramente uno de los signos va a estar cambiado con respecto a los que tuvieron para la M, y eso les va a dar esa curva roja que ya pueden meter ahora sí a Neuron. Entonces, eh, otra vez, aquí ellos le ponen B medio, que es como el equivalente a la N, que es el voltaje en el que la sigmoide llega a 0.5, y la S que sigue siendo la pendiente, aunque esté al revés. Si se fijan, el cambio de signo de la S significa que la pendiente ahora es cambio de sentido, pues, ¿no? Aquí es de bajada y en la M es de subida, entonces por eso el cambio de signo en la pendiente, y el valor del parámetro n sigue representando lo mismo que representó en el caso de la M. ¿Alguna duda sobre este protocolo? ¿Sí les quedó claro por qué se requieren el cambio de protocolo de pulsos de voltaje o Sí, no? ¿O hay dudas? mm, Todo Sí, bien, profe, sí. sí. Ok, bueno, entonces con eso, eh, bueno, en las prácticas pues yo muy fácil les di ahí valores aleatorios, bueno, no aleatorios, sino arbitrarios más bien, para esos parámetros, pero ahora que ya nos tengamos que reproducir el comportamiento de una célula, no podemos hacer eso, pues, porque si yo a una célula le pongo que su M infinito, no sé, está desplazada hacia acá, cuando en realidad, o sea, su parámetro n, si yo le pongo que es 70, cuando en realidad es 10, pues seguramente no voy a poder reproducirlo porque estoy poniéndole unas propiedades a estos problemas de canales que no tienen, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer el análisis, y por eso cualquier modelo que vean, pues chequen qué tanto está basado en datos experimentales, qué tanto pusieron los modeladores de su cosecha, qué tantos parámetros libres tuvieron. Parámetros libres me refiero a, pues, algún parámetro que ellos dijeron, pues arbitrariamente se puso este valor, ¿no? Sin estar anclado a algún análisis experimental. Eh, y también se hace, pues, pero depende del objetivo del modelo, si uno lo acepta como válido o no. Ok, entonces, eh, no siempre se van a obtener curvas corriente-voltaje como las que hemos visto. O sea, fíjense que aquí, pues, empieza a crecer y más o menos tiene este comportamiento, porque pues, el sodio más o menos siempre tiene, digo, el sodio, el potasio, pero tiene más o menos este comportamiento, o sea, crece, 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 y ya, ¿no? Pues en este rango de voltaje eh, se ve simplemente así. Ah, pero bueno, otra cosa, ¿cómo decido yo que mis pulsos van de menos 40 a 80, o que en los pulsos en los prepulsos, o como les quieran decir, de menos 90 a menos 50? Pues
porque ahí yo sí tengo que seleccionar un rango donde yo crea que se está dando, en este caso, de los propulsos de inactivación, y acá, pues la activación, ¿no? Porque yo podría seguirme a lo mejor 50, 60, 70, 80 positivos, o sea, siguiendo estimulando, eh, o incluso para atrás, ¿no? Menos 70, menos 80, menos 90, pero pues a lo mejor yo ya voy a ver que topé en un máximo o en un mínimo, ¿no? Pero bueno, y aparte, los potenciales de acción, pues normalmente están en este rango, ¿no? De menos 80, menos 90 a 40, 50 milivolts, entonces, por eso, pues siempre se estudia en ese rango de voltaje. Entonces, fíjense cómo hay otros comportamientos diferentes de las curvas IB. Estas son curvas IB de las corrientes de calcio y de las corrientes de sodio. Haciendo lo mismo, es decir, primero, bueno, supuestamente yo ya estimé, ay, no puedo rayar, ¿qué está pasando? No sé qué pasó. Aquí pues yo podría estimar el potencial de equilibrio del calcio, si sé las concentraciones o algo así, y aquí tendría que estimar el potencial de equilibrio del sodio. Después de la curva IB pasar a curva GB, ¿no? Conductancia, voltaje y lo mismo para el calcio. Después normalización de la curva de conductancia, Gmax. Después, eh, bueno, eso me da M infinito, ¿no? Llego a M infinito y ya. Obviamente tendría que hacer todo lo demás. eh, Ver cómo activan y cómo inactivan esas corrientes para sacar las tau M y las tau H, si es que las voy a utilizar en mi modelo para ambos casos. Y una vez, hasta que yo hago eso, ya podría pensar en juntar todas las corrientes macroscópicas para modelar el comportamiento de esta célula. Pero bueno, otra cosa que yo les quería mencionar es que el análisis de los datos experimentales también me sirve para estimar el potencial de equilibrio, no usando las concentraciones ni la temperatura, utilizando, por ejemplo, la ecuación de Nernst, aunque, bueno, pues también es debatible si se puede usar la ecuación de Nernst, pero bueno, sería la estimación más simple que podamos hacer. Pero el potencial de equilibrio a partir de las curvas I, B, otra vez tenemos curva corriente, voltaje, en ambos casos, ¿no? Entonces, a partir de la curva IB, yo puedo estimar el potencial de equilibrio. Primero, porque yo sé que el potencial de equilibrio del calcio está en valores de voltaje positivos y el del sodio también. Segundo, porque yo puedo imaginarme que si yo continuara con esta curva, esto cruzaría eventualmente este cero, ¿no? Es decir, la corriente de ser negativa me cambiaría a corriente positiva. Si se fijan, aquí tengo una corriente negativa, negativa, negativa. En algún punto llegará a cruzar por cero y se hará positiva. Ese valor del voltaje al que la corriente cruza y se hace positiva es una estimación también del potencial de equilibrio, en este caso del calcio. Se fijan aquí, pues no sé, ¿qué se imaginan? ¿A qué voltaje cruzará, estará ese punto? Pues será, no sé, 50 milivolts, puede ser. Eh, entonces, al extrapolar esta curva corriente-voltaje hasta donde yo logre el cruce con cero y la inversión de la corriente, eso es también una estimación del potencial de equilibrio. Se podría hacer el ejercicio de comparar las dos cosas. Si yo sé las concentraciones en mi medio extracelular y en mi pipeta, de la solución de la pipeta, puedo estimar uno utilizando la ecuación y puedo ver si más o menos concuerda con esto. Eh, pero bueno, las dos yo he visto que se utilizan en los modelos, entonces las dos podrían verse como válidas dependiendo de la información con la que uno cuente. Si se fijan, en la curva corriente-voltaje del sodio, yo sé que el potencial de equilibrio del sodio normalmente está por menos 90, por acá.
pero yo no puedo ver esas corrientes porque acá la corriente es cero, entonces no puedo utilizar esa aproximación del potencial de equilibrio utilizando las curvas IB porque estas corrientes no me permiten ver, estas curvas IB no me permiten ver en ese rango de voltaje. Como en estas curvas IB del calcio y del sodio, sí me permiten ver los rangos de voltajes en los que se encuentran esos potenciales de equilibrio o de inversión del signo de la corriente, yo sí puedo utilizar esto para estimar ese parámetro en mi modelo. El sodio, fíjense que si yo extrapolo esto, o si tuviera los datos, pues no necesariamente tiene que ser extrapolación. A lo mejor yo sí hice el experimento hasta, pues no sé qué voltaje les parezca que estamos acá. ¿Qué opinan? 40, Mm, 50, pues no sé, 80, ¿no? Vamos a decir Ah, que 60 sí. milivolts. Entonces no, aquí yo ya podría estimar que el potencial de equilibrio del sodio para mi modelo es de 70 milivolts y que del calcio es de 50 milivolts. Eh, Esto, pues, la verdad es que no recuerdo si lo hacen los programas automáticamente, pero es muy fácil, ¿eh? O sea, si ustedes, es más, podrían simplemente tomar dos puntos de estos, sacar las coordenadas X, Y, X1, Y1 de este punto a lo mejor, X2, Y2 de este punto, y eh, ajustar una recta y ver dónde cruza por cero, o sea, el intercepto de, digo, no el intercepto, despejar pues para ver dónde cruza por cero, pues. Donde Y se haga cero, te va a dar un X y ese X es el voltaje que va a ser tu estimación del potencial de equilibrio de esos iones, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollote y estas diapositivas y estos rayones fueron para tratar de explicar más o menos de dónde vienen todos esos parámetros que nosotros metemos a Nebron. Eh, Así como en el caso de corrientes microscópicas, yo les dije que de los análisis de los histogramas de tiempos de estancia y de los histogramas de amplitudes y ¿de qué más? No, creo que ya, ¿no? Se obtenía, bueno, de la curva IB también, la pendiente, acuérdense que era la conductancia microscópica. De los histogramas de tiempos de estancia, de los ajustes, se obtenían las constantes de transición entre los estados abierto y cerrado de un canal, por ejemplo. Pues esto es el equivalente, el análisis equivalente, cuando yo directamente mido corrientes macroscópicas. Es prácticamente imposible, o bueno, cómo saber cuántos canales hay ahí para yo poder estimar la conductancia con n por gamma, ¿no? N por gamma, que es el número de canales por la conductancia de cada canalito de esos. Pues quién sabe, porque ni me sé gamma ni me sé n, ¿no? Entonces, una manera de brincarse todo eso, cuando yo directamente me fui a PatchClamp o configuración de Colcell, pues es partiendo de la curva IB y todo este procedimiento que les he estado repitiendo hasta el cansancio en esta clase. Bueno, ¿hay una duda? ¿Hay alguna duda hasta ahora o no? Más o menos les va quedando claro. sí, más o menos, Sí, profe. más o menos, profe. Que lo hagamos con Neuron, ya veremos si Sí, todo. o sea, yo creo que lo que vamos a tener que hacer es analizar, pero bueno, no sé si para eso podrían venir presencialmente un día para hacer todo esto a mano, o sea, aquí porque a mí se me hace medio complicado, eh, aunque pueda ver sus pantallas, no sé, como que se me hace complicado hacer este tipo de prácticas porque no sé qué les está pasando, no sé qué programa están usando. Entonces tal vez podríamos intentar hacerlo en algún programa que conozcamos los tres como MATLAB, por ejemplo, a ver qué nos sale o algo así, o tal vez, bueno, no sé, o tal vez si utilizamos MATLAB lo podemos hacer todos juntos en línea. ¿Qué opinan? Yo sí puedo ir, profe. Ajá, No yo problema también. con eso. Y la Entonces, sería mejor Sí, para que nos quedara como más claro. Eso. sí, yo también no tengo problema con ir al agua.
pero bueno, un día que vengan los dos, o sea, no necesariamente martes y jueves, a lo mejor un día que vengan y que podamos cambiar, pues, no sé, a lo mejor la siguiente clase o alguna clase de la siguiente semana para ese día y que no tengan que venir dos veces, pues, ¿tienen algún horario? O pueden cualquier día, independientemente de si ya vienen o no. Pues el jueves yo puedo sin problema. No Sí, sé. yo igual, el jueves. Ok, entonces no tienen problema en venir, No, no les genero algún problema en alguna otra actividad o en alguna otra materia que lleven en línea o algo, nada. Genera solo un gasto extra, profe. Ay, sí. Ya sea, serán becadas con un café y unas galletas. Ah, Ok. bueno, me interesa. Sí, es un buen intercambio o no. Me parece perfecto. Excelente. Bueno, entonces a la misma hora o cómo ven. Sí, A la misma hora. Ok, perfecto. Bueno, ya nada más para terminar, como para redondear un poco lo que hemos visto. Ay, no, la metí acá donde no era. Eh, bueno, seguramente en alguno de sus cursos llevaron en algún momento el famoso modelo de Hodgkin y Huxley. En las primeras clases, pues yo les platiqué cuando hablé así un poquito de desde dónde viene la electrofisiología y que estos cuates en 1950 y tantos, 52, pues como que se considera el inicio de la electrofisiología moderna por sus desarrollos y sus propuestas y sus descubrimientos. Pues eh, esto que ustedes han estado viendo de IX, G, M, H, P menos BX, esto lo van a ver comúnmente en los artículos como mm, modelo tipo, modelo de corrientes tipo Hodgkin y Huxley, tipo Hodgkin y Huxley. Ajá. Ellos hicieron ahí todo un desarrollo de tanto de instrumentación para poder hacer experimentos como de análisis, como de modelado matemático y simulación, pues casi, ¿no? En los 50, ¿no? Ahorita ya para nosotros es muy fácil meter una ecuación y resolverla, pero pues, en aquel tiempo no creo que haya sido tan fácil, pues, ¿no? Pero bueno, cuando ustedes vean, se modeló utilizando, ¿cómo le llaman? El formalismo de Hodgkin y Huxley, ¿no? Ah, pues es eso, ¿no? Es G por M por H por la fuerza impulsora, y ya. La otra cosa que hicieron ellos fue que, eh, bueno, imagínense que esta es la membrana celular. Acá yo tengo, eh, bueno, estas son soluciones cargadas, ¿no? Tengo iones aquí, sodios, potasios, etcétera. Pero quedamos que el interior, este es el interior y este es el exterior, es más negativo que el exterior. Si recuerdan las primeras clases, algo así hablamos, ¿no? Por eso el potencial de reposo de las células es más o menos menos 70 o en ese rango de voltajes por ahí. Entonces, y esta es una membrana de lípidos, ¿no? Lípidos, entonces tengo dos soluciones conductoras separadas por un, pues por una, digamos que por un aislante, pues suponiendo que los lípidos son aislantes, ¿qué les recuerda eso? Dos placas separadas por un aislante o algo Un así. capacitor. Ajá, típico, ¿no? Esto, pues empezaron en aquellos tiempos a decir, oye, pues yo podría simular mi membrana como un capacitor, ¿no? Porque al final pues, es como tener dos placas separadas por un, por un aislante. Pero bueno, este aislante en realidad, como ya hemos visto, tiene canales, ¿no? Tiene canales y
esto pues en realidad, como ustedes vieron, tiene una conductancia variable, que la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿no? Entonces, esto dijeron, ah, pues esto yo lo puedo meter como un conductor, digo, un resistor variable. Entonces, imagínense que esta es la corriente, los canales de potasio, la población de canales de potasio, esta es la población de canales de calcio. Entonces, aquí yo tendría otra resistencia. Entonces, en resumen, bueno, y tengo también los potenciales de equilibrio, el gradiente electroquímico, entonces eso lo metieron como baterías aquí en cada población. Entonces al final dijeron, esto yo lo puedo representar como un circuito eléctrico, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso, pues, porque esto en realidad Neuron lo hace en automático. Pero haciendo esta traducción de la membrana celular con sus poblaciones de canales, es decir, sus corrientes macroscópicas, y el hecho de que pues, sean dos soluciones conductoras separadas por un aislante, les llevó a proponer algo así, un circuito eléctrico equivalente que les permitió pasar de algo biológico, que es la membrana y sus canales, a algo matemático, ¿no? Porque como ustedes saben, seguramente, si estudiaron biomédica en la UAM, yo no estudié biomédica en la UAM, ustedes deben de saber más de electrónica que yo seguramente, pero al analizar este tipo de circuitos, uno puede obtener las ecuaciones, ¿no? Si recuerdan que utilizando las leyes de Kirchhoff y no sé qué tanto rollo, uno podía obtener las ecuaciones asociadas a ese circuito, ¿no? Entonces, en resumen, y para no hacerles el cuento tan largo, tal vez después veamos esto con más detalle, de este circuito equivalente se puede obtener una expresión que va a decir cómo cambia el voltaje en el tiempo. Y esta expresión tiene esta forma. Ahorita les voy a explicar cada término, ¿ok? -1 entre algo que se llama capacitancia de la membrana. Si aquí mencionas la palabra capacitor, pues este capacitor tiene cierta capacitancia, ¿no? Como recordarán. Entonces, esta parte pues viene de las propiedades de la membrana y esto se multiplica por la suma de las corrientes macroscópicas que tenga esa membrana, ¿no? Aquí yo le voy a poner la sumatoria ahí bueno, le voy a poner II, ¿no? Para que sea más correcto. Entonces, ¿qué significa esto? Que los cambios del voltaje de membrana de esa célula, ya cuando yo quiero tomar en cuenta todas las poblaciones de canales que tiene, eh, me las va a dar esta ecuación. Esta ecuación que viene del análisis del circuito eléctrico equivalente de la membrana celular. Entonces, ¿qué representa este término? Para esta célula hipotética que me inventé ahorita, pues, esta membrana, pues la ecuación sería dB de T igual a -1 entre Cm, y aquí sería por la corriente macroscópica de calcio, que es esta que puse aquí, más la corriente macroscópica de potasio, ¿no? Esto sería eh, para esta membrana hipotética, como les digo, que puse aquí, cómo se expandiría esta sumatoria. ¿Qué es ICA y qué es IK? Pues yo podría todavía expandir más esa ecuación poniendo directamente la ecuación que ustedes ya saben, que MCA, HCA, por la fuerza impulsora de esto, BCA, odio cuando me... bueno, pero espero que les vaya quedando claro. Más G potasio, M potasio, H potasio, si es que la tiene, por B menos BK, ¿no? Y entonces, esta sería, ya utilizando los modelos que ya supuestamente sacamos de las corrientes macroscópicas, cómo utilizarlas para ver qué cambios generan esas corrientes en el voltaje de toda la membrana.
Eh, sí me expliqué más o menos esta parte. Yo sé que no lo expliqué con tanto detalle, pues porque no era la idea como meterme de lleno a esto ahorita, sino simplemente que ustedes vieran cómo estas corrientes macroscópicas que ya saben de dónde vienen las expresiones, los parámetros y cómo modelarlas en Neuron, pues ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo utilizar yo esto para modelar a mi célula? ¿Alguna duda sobre estos rayones de esta diapositiva? ¿O más o menos bien? Más o menos bien, profe. Sí, profe. Sí, ahorita me conformo con que la idea les quede bien, pues, o sea, ¿Profe? eh, Ah, sí. Sí. entonces, que vayan viendo cómo se va relacionando todo lo que estamos viendo. Entonces, nos falta algo que no sabemos qué es ahí. Bueno, este voltaje de membrana, ¿qué es? Pues normalmente lo que queremos ver al meter todas las ecuaciones de nuestro modelo, pues es como todo junto, las propiedades de la membrana como capacitor, las propiedades de las corrientes macroscópicas. En esta parte es donde viene lo del potencial de equilibrio, en esta parte es donde viene lo de la conductancia. Entonces, todo lo que ya vimos, pues, ¿no? Al final, al juntarlo todo, queremos obtener pues, los potenciales de acción, que no son más que cómo cambia el voltaje de membrana en el tiempo, ¿no? Y que es precisamente lo que al resolver esta ecuación diferencial yo obtengo, pero que Neuron hace en automático, pues, ¿no? Cuando yo le digo, si se acuerdan de una ventanita de Neuron que me sale, que yo le pongo single compartment, ¿no? Single compartment, en realidad lo que significa es una membrana o una célula de tal tamaño, ¿no? Y eso implica, cuando yo digo eso, estoy primero activando esta ecuación y segundo, definiendo la capacitancia de membrana, por algo que vamos a ver. Pero si se acuerdan, había una ventanita donde aquí decía, por ejemplo, ICA, ¿no? Yo ponía ICA o INA o lo que sea, ¿no? Y cuando yo selecciono algo de esto, lo que estoy diciendo es cuáles corrientes estoy metiendo yo aquí en esta sumatoria. ¿Sí recuerdan más o menos eso o no? En Neuron, cuando le ponen single compartment aparece ahí qué poblaciones de canales yo quiero meter a mi modelo, ¿no? Entonces, lo que hace eso, cuando ustedes hacen eso en Neuron, lo que hacen es lo que hice yo ahorita, meter los términos que yo quiero incluir en mi modelo de la membrana completa para que se resuelvan todos juntos. Ah, ok, sí. Entonces, sí, más o menos. Sí. Y acuérdense que cuando ustedes crearon esto en el channel, ¿qué? Channel Builder, o sea, cuando ustedes hicieron la población de canales ICA en Channel Builder, ustedes ya definieron la M y la H y la conductancia, ¿no? Entonces, cuando ustedes seleccionan esto, en realidad ya debieron de haber hecho el Channel Builder, que es primero definir cómo son cada una y después ya decidir meterlas a la célula. Si recuerdan también, en algún punto, Neuron nos permitía poner el tamaño del soma, ¿no? O el área del soma, que utiliza como modelo geométrico, pues. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué cuando yo doy el tamaño de la célula Neuron me obtiene la capacitancia? Porque si recuerdan, la capacitancia es directamente proporcional a, eh, eh, al área, eh, al área de las placas. O sea, cuando yo tengo un capacitor así, bueno, y también tenía que ver la distancia, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a tomar, si yo tengo, no sé, unas plaquitas muy chiquitas o unas plaquitas más grandes, estoy cambiando la capacitancia de ese capacitor. Entonces, cuando yo defino una célula de cierto tamaño, por ejemplo en área, ¿no? No sé, 900 micrómetros, 900 micrómetros cuadrados, ¿no? Un área de membrana. Si yo le digo a Neuron eso,
hay una conversión para pasar de área a capacitancia. Y si no me equivoco, es eh, algo así como un, un picofaradio por micrómetro cuadrado, algo así, o sea, o un picofaradio. Bueno, no sé, les voy a revisar, pero el chiste es que hay un factor de conversión entre área y capacitancia, porque, como les digo, la capacitancia de un capacitor tiene que ver con el área de las placas, y en este caso no es un área de las placas, sino es el área de la membrana. Entonces, ya sé que ustedes ven el radio de una célula esférica, pues se puede calcular el área de esa esfera, ¿no? O bien, que le den el área directamente, Neuron va a utilizar este factor de conversión para obtener el parámetro Cm, que es este parámetro que necesita también para poder resolver esa ecuación. Eh, y eso se hace experimentalmente también, o sea, cuando yo tengo la célula en estos experimentos, se puede medir la capacitancia de la célula. Entonces, normalmente ¿qué? En los artículos, cuando analizan cierto tipo celular, pues van a decir una capacitancia de, no sé, 9 picofaradio, ¿no? O 9 más menos un picofaradio, o algo así, ¿no? Esto me está dando no solo un parámetro para mi modelo en términos del circuito eléctrico equivalente, sino que yo aquí puedo convertir ahora al revés, ¿no? De la capacitancia que yo medí de esas células a un área, suponiendo que son esféricas, por ejemplo, pues con la ecuación con este factor de conversión, pues yo tengo algo en micrómetros cuadrados, ¿no? Por ejemplo. Y si yo quiero determinar el radio, pues ahora sí, del área de una esfera, pues despejo el radio, el diámetro, lo que sea, y ya tengo. Pero bueno, el chiste es que la asociación, cuando vean una capacitancia incluido en esta ecuación, lo que está tomando en cuenta ahí es el tamaño de la célula. Ahorita, ¿por qué no le da importancia al grosor de la membrana? Porque supuestamente la mayoría de las células tienen la membrana o un grosor similar. Entonces, el único factor importante es qué tan grande, qué tan chica es esa célula, y por lo tanto, eh, al medir el área, yo supongo que el grosor de esa membrana es igual que en todas las células, no sé, de mamífero, pues, o de humano, ¿ok? Y con el factor de conversión que les voy a investigar, es que tengo dudas si es un picofaradio por micrómetro cuadrado o algo así. Pero el chiste es que nos permite pasar de área a capacitancia y viceversa con un calculito simple, ¿no? O sea, como convirtiendo, hagan de cuenta, no sé, metros a pies o qué sé yo. Entonces, entonces, en este modelo, ya resumiendo todo, los cambios de la membrana, bueno, lo voy a poner en otra, vamos para, eh, cuando yo resuelvo esta ecuación, -1 entre Cm por, vamos a poner que esta tiene potasio más calcio más sodio más fuga, leak, aquí dice leak. Eh, Primero, yo ya metí el tamaño de la célula. Entonces, algo geométrico. Tamaño de la célula. Después aquí yo ya metí, como para estas instituciones yo necesito el potencial de equilibrio. O sea, yo ya tomé en cuenta las concentraciones eh, adentro y afuera de la célula, ¿no? Las concentraciones, la temperatura del experimento, bueno, ya estimé los experimentos, la conductancia,
Eh, ¿Qué más? Pues los parámetros del M infinito, del H infinito. Eh, ¿Qué más viene incluido ahí? Bueno, como la conductancia incluye a la totalidad de números de canales de esa población, pues ya lo estoy contemplando a todos. eh, y así para todos, pues yo ya vi si esta tiene activación y inactivación, si esta lo mismo, si esto es una corriente cuadrada. Entonces, yo, si se fijan en esa expresión que se ve relativamente simple, ya hay un montón de información que me permiten a mí ya, primero, describir una célula fisiológicamente y segundo, modelarla computacionalmente. Y obviamente, como todo esto viene de experimentos, pues a lo mejor yo ya podría, una vez que resolví esto y me dio los potenciales de acción que se ven en una célula sana, pues ver qué pasa a lo mejor cuando hay una mutación en los canales de calcio, ¿no? Ya yo ya simplemente el modelo de ICA lo cambio a lo mejor la conductancia, ¿no? Digo, esta mutación me redujo la conductancia tanto por ciento, y a lo mejor veo este cambio, ¿no? Un cambio en amplitud y en frecuencia y veo qué significa eso fisiológicamente, etcétera. Pues entonces llegamos a un modelo analizando mecanismo por mecanismo de la célula, después reproducimos el comportamiento general y después lo utilizamos para tal vez hacer predicciones sobre el comportamiento de esa célula en alguna enfermedad, ¿no? Si recuerdan, yo les mencioné enfermedades como la epilepsia, la diabetes, etcétera. Todas esas tienen que ver o tendrían que ver, al menos parcialmente, en afectación en alguno de estos, de los parámetros y expresiones que se meten en estas corrientes. Si hay alguna enfermedad que cambie el tamaño de la célula, pues aquí, ¿no? En la capacitancia, etcétera, pues. Entonces, aquí lo vamos a dejar porque es demasiada información, creo yo. Eh, pero bueno, espero que se hayan dado un panorama general del análisis experimental en corrientes macroscópicas para pasar a neuronal modelado y cómo ya haciendo toda esta talacha de caracterizar corriente por corriente y obtener parámetros y expresiones, pues fácil entre comillas, bueno, sí, fácil entre comillas, podemos resolver esto porque Neuron ya lo trae integrado y ya solo simplemente falta conjuntar todas esas poblaciones y resolverlo. Pero bueno, la siguiente clase hacemos todo esto que vimos hoy en práctica y si alcanzamos, pues modelamos, intentamos modelar potenciales de acción, si no, ya con más calma, el próximo martes ahora sí nos dedicamos completamente a células completas, es decir, a modelos ya incluyendo todas las ecuaciones juntas, ¿sale? Entonces, ¿hay alguna duda, comentario, sugerencia? Eh, Algo que se me haya olvidado. Entonces, el jueves allá en la UAM, ¿verdad? Sí, ¿no? El jueves aquí en el Entonces, laboratorio. en su cubículo. Sí, pero yo creo que nos vamos a ir allá al laboratorio. También aprovecho pues para enseñarles el laboratorio, creo que eso está pendiente. Entonces vamos al laboratorio un rato, les digo dónde se hace cada cosa y después nos pasamos a las computadoras, pero sí les pido que traigan sus computadoras, por lo menos con MATLAB o porque digo, no quiero instalarles programas porque luego unos corren en Windows y otros no, y no sé qué, ¿no? Entonces si tienen MATLAB, pues a ver si podemos trabajar los tres en MATLAB directamente y ya, pero sí, aquí nos vemos a las 10 en el laboratorio, en el cubo. Sí, profe. Ok, sí, profe. ¿Tú sí te acuerdas dónde vean, sí? Sí. Sale pues. Entonces, si no hay nada más que agregar,